En el mundo cinematográfico existen muchísimos géneros y subgéneros de películas. Sin embargo, el día de hoy yo recopilé los 14 más importantes y que a mi parecer son los más destacados entre todos estos géneros para presentarte las primeras películas de cada género cinematográfico. Documental. Nanook, el esquimal, con su título original, Nanook of the North, es un documental mudo con elementos de docudrama de 1922, dirigido por Robert Flaherty. Este es considerado como el primer documental de la historia. Muchos expertos lo rechazaban como tal porque Nanook, el esquimal, no presenta una de las características consideradas fundamentales en este género, la neutralidad. No obstante, contemporáneas discusiones en la materia parecen haber llegado al consenso sobre la incoherencia de este argumento, dejando así a Nanook, el esquimal, como la primera película documental de la historia. Biográfico. La Pasión de Juana de Arco, en francés. La Passion de Jeanne d'Arc es una película muda francesa de 1928, del director y guionista danés Carl Theodor Drever, protagonizada por Maria Falconetti. Narra el procesamiento de la heroína francesa Juana de Arco ante la Inquisición. Se basa en la documentación auténtica del juicio de Juana de Arco. Es ampliamente considerada como un hito del cine, sobre todo por su producción, la dirección de Dreyer y la actuación de Falconetti, que ha sido descrita como una de las mejores de la historia del cine. La película resume el tiempo en el que Juana de Arco estuvo cautiva de los ingleses, presentando su enjuiciamiento y ejecución. Es así como La Pasión de Juana de Arco es la primera película biográfica de la historia. Cine histórico. Es uno de los géneros más comunes y sus orígenes se remontan hasta los orígenes mismos de la historia del cine. Desde sus primeros ejemplos han sido notorios como usos de panfletos, propagandas políticas, ideológicas y también de muchos regímenes. No obstante, esto no significa una merma de su calidad expresiva y estética o de su capacidad de innovación técnica. Las películas históricas más antiguas se remontan a los orígenes mismos de estas. Tal es el caso del Asesinato del Duque de Guisa, dirigida por Andrés Calmets y Charles Le Bargy, del año 1908, de apenas 15 minutos de duración, que era ya una larga duración para esa época. Así, El Asesinato del Duque de Guisa queda como de las primeras películas del cine histórico. Musical. El primer musical donde se integraban completamente canciones y bailes dentro de un argumento musical fue La Melodía de Broadway, del año 1929, que también fue el primer musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta fue la primera película sonora y también la primera película musical en recibir un Oscar a la mejor película. Comedia. El Regador Regado de 1896 es una película francesa de los hermanos Lumière. Se considera como la primera comedia de la historia del cine. Desde un comienzo, se crearon películas en las que se mostraban imágenes que alegraban o hacían reír al espectador, a que fuesen sin acompañamiento de sonido. Esta película dura únicamente 45 segundos. Cine infantil o animado. El primer largometraje de dibujos animados de la historia no fue obra de Walt Disney, sino de un trabajador sudamericano. El Apóstol es una película sudamericana de origen argentino del año 1917, escrita y dirigida por Federico Valle, con dibujos a mano de Quirino Cristanti. La cinta se realizó 20 años antes de que Disney hiciera Blancanieves y los 7 enanos. Se dice que el mismo Disney aprovechó un viaje a Argentina en 1942 para intentar contratarlo sin tener éxito. La película duraba 70 minutos y requirió de 58,000 dibujos para ser completada después de 12 meses. Se trataba de una sátira política en la que un hombre, Hipólito Yrigoyen, al morir va al cielo y bombardea con rayos la ciudad de Buenos Aires para limpiarla de la corrupción y la inmoralidad. Fue muy bien recibida por el público, la crítica y los medios. Cristiani produciría otra película animada en 1918, titulada Sin dejar rastros.
el segundo largometraje de animación de la historia del cine, que no tuvo la misma difusión que su antecesora, ya que denunciaba un acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, y muy pronto cayó en el olvido, porque fue censurada y confiscada por el gobierno, sacándola del cartel el día de su estreno. No se conservan copias de estas cintas, pues todo el trabajo se perdió cuando su estudio se incendió 2 veces en un periodo de 4 años. Western. El primer western o película del oeste de la historia del cine fue la película muda rodada en 1903, El Gran Robo al Tren, dirigida por Edwin S. Porter. De una duración aproximada de 10 minutos y con 14 escenas, fue rodada en noviembre de 1903, no en las llanuras del oeste de Wyoming, sino en la costa este en varias localizaciones de Nueva Jersey, en el estudio de Thomas Edison en Nueva York, en el parque del condado de Essex en Nueva Jersey y a lo largo de la vía del tren de Lackawanna. Acción o aventura. En realidad la primera película de acción-aventura es la misma que la del western, El Gran Robo al Tren, pero si excluimos esta nos quedaríamos con King Kong. King Kong es una película estadounidense de aventuras del año 1933, dirigida por Merian C. Cooper y Ernest V. Shostack, con Fry Way, Robert Armstrong y Bruce Cabot como actores principales. La película fue producida por la compañía cinematográfica RKO Pictures, escrita por Ruth Rose y James Arthur Crowman, basándose en una idea de Merian C. Cooper y Edgar Wallace. Trata sobre el hallazgo de Kong, un gorila gigante en una isla prehistórica, y sobre cómo fue capturado y llevado a la civilización contra su voluntad. Películas bélicas. El gran desfile King Vidor, 1925. La primera película con temas de guerra surgió en el cine mudo, donde 3 amigos se alistan en el ejército para combatir en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Pero, como suele pasar, lo que les espera es más duro de lo que jamás hubiesen imaginado, y pondrá a prueba su cordura. Un clásico de la etapa muda de King Vidor, con un elenco encabezado por John Gilbert, uno de los primeros films que se enfrentaron al tema. Ciencia ficción. Un viaje a la luna es una película francesa del cine mudo, en blanco y negro del año 1902. Dicho material cinematográfico es considerado la primera película de ciencia ficción de la historia. Un viaje a la luna utiliza la animación y efectos especiales innovadores, incluyendo la conocida imagen de la nave espacial aterrizando en el ojo de la luna. Se basa libremente en 2 novelas populares de la época, De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la luna de H. G. Wells. La película fue escrita y dirigida por George Méliès. Fue muy popular al momento de su lanzamiento y es la más conocida de las cientos de películas fantásticas realizadas por Méliès. Drama. Intolerancia es una película muda de 1916, perteneciente al género de drama y dirigida por David Ward Griffith. Fue una de las películas más caras de la historia del cine. La película explora el tema de la intolerancia por medio de 4 historias localizadas en momentos diversos de la historia. En 1989, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Es así como Intolerancia del año 1916 es la primera película de drama de la historia. Suspenso o thriller. Blackmail, en español llamada Chantaje, y La muchacha de Londres, es una película de suspenso dirigida en 1929 por Alfred Hitchcock y producida por British International Pictures. Blackmail está basada en una obra de teatro de Charles Bennett, adaptada al cine por el propio Hitchcock. Existen 2 versiones, una muda y una segunda sonora. Esta segunda no solo es la primera película sonora del director, sino también la primera película sonora de la historia del cine británico. Es así como Blackmail, o Chantaje, es la primera película o thriller de suspenso. Terror. En 1896 se estrenaba Le Manoir du Diable, un
cortometraje de apenas 4 minutos de duración, está considerado como la primera película de terror de todos los tiempos y que fue dirigida por Georges Méliès, uno de los padres del arte cinematográfico y también creador de la primera película de ciencia ficción. El film cuenta cómo dos caballeros llegan a un castillo que está habitado por Mefistófeles, quien aparece y desaparece ante los visitantes, además de convertirse en un murciélago. También aparecen los tradicionales fantasmas cubiertos con sábanas. La cinta puede parecer ingenua vista con los ojos actuales, cuando ya hemos presenciado y contemplado horrores de todo tipo en las pantallas cinematográficas, pero en su momento causaba un auténtico pavor a los espectadores. Cine porno o erótico. Le Coucher de la Marie es la primera película erótica de la historia. Este pionero cortometraje erótico francés nos muestra a una pareja de recién casados frente a su cama de matrimonio, poco después de su boda. La tímida esposa pide al marido que se le aparte mientras ésta se desviste. El film se proyectó por primera vez en París en noviembre de 1896, apenas un año después de la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière.